Chicos, mi nombre es Kenki, sean bienvenidos a un nuevo Super Ken Show, el segmento del canal en el que repasamos temas interesantes y curiosos del mundo del videojuego. El día de hoy les traigo 6, así es, 6, puede que sean 7 consolas que los gamers quisieran probar, tener en sus manos, pero nunca van a comprar. 6 sistemas que está en el corazón de todo gamer poderlo probar. Uno de ellos, ya saben, está en la portada, Dreamcast 2, pero son imposibles de alcanzar. Así que para todo esto y más, empecemos. En el puesto número 6 está la Phantom. Los más jóvenes no recordarán, pero en el año 2003 se anunció, entre comillas, la Phantom, la cual iba a ser el sueño húmedo de todo pecero. Así es, este sistema hipotético, obviamente, iba a tener la capacidad de correr todos los juegos de PC de ese entonces. No solo eso, sino que los juegos se iban a distribuir en forma digital. El precio del mismo iba a ser menor a $400 y la consola iba a ser compatible con teclado y ratón. ¿Qué más quieren? El anuncio de este sistema causó un montón de revuelo entre la gente que decía: oh, wow, podría ser esto interesante, un nuevo competidor, un cuarto competidor a Sony, Microsoft y Nintendo, va a venir una cuarta compañía. Esto podría resultar interesante. De hecho, en el E3 del 2014 se presentó, entre comillas ya, la Phantom, pero la cosa empezó a desarmarse. Resultó ser que esta consola era una farsa. Eventualmente los periodistas del mundo de videojuegos trataron de ir a las oficinas de esta empresa, descubrieron que la dirección que les habían dado pertenecía a un edificio abandonado, y cuando empezaron a ver los inversionistas y toda la gente que estaba detrás de esta consola, se toparon con que todo era una gran farsa, armada obviamente en un buen concepto, en un concepto interesante, que era la Phantom, pero como el nombre mismo lo dice, era un fantasma, era algo que realmente no existía. A la final terminaron lanzando lo que fue el ratón y el teclado, un concepto interesante de control, el cual tenía una forma interesante de ser jugado en tu regazo. Sin embargo, no pasó nada más de eso, así que si hubo gente que estaba entusiasmada por la Phantom, quedaron decepcionados. En el puesto número 5 están dos consolas, pero los argumentos que voy a aplicar valen para ambas. Y es que desde el año 2007, desde que el mercado móvil empezó a tomar gran cuota del mercado portátil, la gente ha estado diciendo: ¿saben qué? Con el éxito del iOS y del Android, quizás Apple y o Google deberían tratar de sacar una consola de sobremesa. Es decir, seamos muy claros, desde que se anunció el iPhone, recuerdo en ese momento Steve Jobs decía que iban a promover de forma fuerte los videojuegos en el iPhone, y eso fue algo que se cumplió. En la App Store los videojuegos son por mucho las aplicaciones que más se descargan. Se ha creado todo un mercado grande y gigantesco, ni se diga en el dispositivo Android. Entonces, con todo eso, la gente ha estado muy entusiasmada, ha estado durante años queriendo que tanto Apple como Google se atrevan a dar el salto, se atrevan a entrar de lleno al mundo de los videojuegos con una consola de sobremesa. De hecho, la emoción por una consola de Google o Apple fue tal que durante muchos chistes del Día de los Inocentes anglosajón, el April Fool's Day, la gente ha sacado ideas o fakes de consolas de una u otra. Recordemos que, por ejemplo, Apple ya tuvo su Apple Bandai Pippin, que era una consola que en realidad era una computadora disfrazada de consola que sacaron en su momento. Fue un gran fracaso, una de las peores vendidas de la historia. Sin embargo, podrían volverlo a intentar. Y es que, ojo, al igual que en la Phantom, sería interesante ver tanto a Apple como Google entrando, siendo un cuarto competidor. Y más que nada, estas dos compañías tienen bastante dinero en sus bolsillos, por lo que podrían hacer una competencia bastante fuerte a las otras tres. Vamos al puesto número 4 y está GameCube 2. Yo sé que algunas personas de frente dirán: ok, eso es estúpido. ¿Por qué GameCube 2? Nintendo sigue sacando consolas. Desde el GameCube ha sacado Wii, Wii U, Switch. Ok, aquí viene la cosa. Todo amigo que tengo yo que sea fan del GameCube han dicho una cosa y solo una cosa: después del GameCube, ningún sistema de Nintendo ha tenido un control que se le equipare. Tanto así que ustedes recuerden, para el Wii U Nintendo sacó una edición limitada del control del GameCube para que la gente pueda jugar Super Smash. El control del cubito ha sido uno de los más icónicos del mercado de los videojuegos, y los fans de Nintendo han estado pidiendo durante años: necesitamos una nueva consola que tenga un control igual o similar al del cubito. No creo que llegue a pasar
Sin embargo, es un deseo enorme en los fans de Nintendo. Vamos rápidamente al puesto número 3. En el puesto número 3 está un sistema que también estuvo en desarrollo, al igual que la Phantom, y es el X-Boy. Así es, en su momento Microsoft estuvo desarrollando la idea de sacar una consola portátil. Con Sony y Nintendo combatiendo en el mercado portátil, los fans de la marca Xbox estaban presionando a Microsoft para que ellos también salten a la palestra. Ok, el PSP, el DS son exitosos, quizás Microsoft puede obtener mercado ahí. Es por eso que dentro de la compañía de Redmond, la compañía de Bill Gates, dijeron, ¿saben qué? Vamos a crear un equipo, van a tener un presupuesto y vamos a ver qué nos pueden ofrecer. Fue ahí entonces cuando empezaron a aparecer prototipos del X-Boy. El problema que eventualmente se topó Microsoft fue el siguiente. Ellos decían el X-Boy no podía triunfar si es que tenía el mismo tipo de juegos que los Xbox. Las consolas portátiles generalmente apelan al mercado joven, a los niños, a los adolescentes. Y si es que quería triunfar, la X-Boy debía necesitar un catálogo que apele a ese público. Y Microsoft vio, o al menos interpretó, que sacar la X-Boy iba a irse en contra de lo que era la personalidad, la identidad de la marca Xbox. Asimismo, vieron que el mercado estaba demasiado competitivo entre Sony y Nintendo. Quizás Nintendo era demasiado imbatible, ni siquiera Sony lo había conseguido, por lo que dijeron, ¿saben qué? ¿Saben qué? Concentrémonos en ganar siquiera una generación en sobremesa y después veremos si es que nos expandimos a otro lado. En el puesto número 2 está el Dreamcast 2. ¿What? Dreamcast 2. No ha habido una consola con más petición de los gamers que el Dreamcast 2. Pues ¿qué creen? Si hay una consola que tendría más demanda que un Dreamcast 2. Pero hablemos del Dreamcast 2. Ok. El Dreamcast fue la tragedia de Sega. Sega, por desgracia, terminó saliendo del mercado de videojuegos después de sacar su última consola. Una consola súper revolucionaria. El Dreamcast tiene un excelente catálogo en muchos géneros. Dejó cimentando lo que era el juego en línea, las cámaras conectadas a televisiones, inclusive controles con sensor de movimiento, entre otras cosas más. Fue una consola muy adelantada a su época. Por desgracia las ventas no le acompañaron. Por desgracia Sega tomó la decisión de que, ¿saben qué? Vamos a dejar de producir el Dreamcast y vamos a dejar de hacer consolas porque claramente no nos va bien. Todos los segatas, todos los fans de Sega y todos los fans del mercado de videojuegos en general vieron la salida del gigante japonés como algo que afectó a la industria. Porque desde que Sega salió, no solo que Sonic entró en decadencia, sino que las grandes exclusivas que caracterizaban a las consolas de Sega desaparecieron, se metieron bajo un baúl. O sea, ¿qué pasó con Skies of Arcadia, con Phantasy Star? ¿Qué pasó con Panzer Dragoon, con Virtua Fighter? Un montón de franquicias de Sega desaparecieron. El Shenmue, que bueno, regresó de milagro. Pero el hecho es que un montón de las sagas con las que crecimos desaparecieron, con excepción de Sonic. Y el propio Sonic, repito, está en decadencia. En suma, creo que está por demás continuar expandiendo en el hecho de que a todo el mundo le gustaría ver un Dreamcast 2. Y finalmente, en el puesto número 1, la consola quizás más esperada por la comunidad. Así es, yo les venía anticipando, inclusive ya por la portada del video pueden darse cuenta, pero existe una comunidad de gamers más dedicada aún que la comunidad que tiene el Dreamcast. Y es los fans del Vita. Así es. Los Vita fans, aquellos usuarios de la portátil de Sony, sin duda alguna se mueren porque haya una nueva consola. El Vita fue en muchos sentidos una especie de Dreamcast. De hecho, en muchos sentidos, el Vita se ha convertido también en una consola de culto. Es decir, una consola con una comunidad de fans dedicados, de fans a muerte, fans que están ahí todo el tiempo compartiendo la más mínima información respecto de la portátil. Fans entre los que me incluyo, que nos decepcionamos mucho cuando Sony dejó de dar soporte al Vita, cuando Sony dejó de sacar juegos al Vita para priorizar otros proyectos en el PlayStation 4. Y si bien el Vita tuvo un final trágico, por desgracia, yo creo que a muchas personas les gustaría ver un Vita 2, es decir, una sucesora para la consola y un tercer intento de Sony de sacar una portátil.
No creo la verdad que eso llegue a pasar, y en palabras de Sony eso parece poco probable. Ellos han dicho que efectivamente el mercado portátil ya no hace mucha lógica, debido a que ahora los gamers jóvenes apuntan más a los celulares, a las tablets. Es ahí donde está el dinero actualmente, es ese el mercado al que actualmente están apuntando. Inclusive Nintendo está sacando juegos ya para celulares y tablets, por lo que es más que claro que las portátiles están decayendo. El Vita lo hizo muy mal, si bien gran parte de eso fue culpa de Sony, de cómo vendió el sistema, de la falta de juegos, las tarjetas eran muy caras, etcétera, etcétera. Pero es verdad que también el Vita fue afectado por el crecimiento de los juegos en celulares y tablets. Ahora repito, dudo que el Vita llegue a tener una sucesora, pero si es que llega a tener una sucesora, pues daré algún video en el que me trago mis palabras. En los últimos meses Sony ha registrado patentes de portátiles, sin embargo eso no necesariamente quiere decir que vayan a anunciar un nuevo sistema. Y bueno, chicas y chicos, ese ha sido el video por el día de hoy. Espero les haya gustado, y si es que fue así, no se olviden de darle un gran like y compartirlo. Ya saben que ayuda mucho al canal. Déjenme saber en los comentarios cuál de estos sistemas quisieran ustedes verlo, o puede que haya algún otro que no lo mencioné. Espero ver su respuesta ahí abajo, y mientras hacen todo eso no se olviden que se pueden suscribir para más Super King Show todas las semanas, y para más contenido relacionado a los videojuegos en general todos los días. Nos vemos conmigo en el siguiente.